Finalmente vamos a ver el último grupo, que son los hongos. Los hongos son un grupo muy particular, no son fotosintetizadores, hay hongos unicelulares como las levaduras y hongos pluricelulares que forman estructuras filamentosas. Dentro de estos pluricelulares que forman estructuras filamentosas, tenemos la mayoría de los hongos que son de importancia agronómica. La principal importancia de las levaduras era de actuar en la producción de alimentos. ¿Sí? Estas levaduras, si se van fijando acá, se están reproduciendo. Esos granulitos que ven ahí se denominan yemas. La forma de reproducción de un hongo es la gemación. Esa célula forma como si fuera un lombote, un chichón. Ese chichón se desprende y posteriormente crece hasta alcanzar el tamaño adulto de la levadura. Este otro grupo, los pluricelulares, que son los hongos que nos interesan a nosotros, el cuerpo de ese hongo está formado por infinita cantidad de filamentos. Cada uno de esos filamentos se denomina hifa. Acá tienen el nombre. Esas hifas pueden estar formadas por sucesivas divisiones celulares, nucleares, en donde no se forma tabique, entonces me queda una estructura multinucleada. Podemos tener estructuras filamentosas donde se divide el material genético y a su vez se tabica la célula, o bien se duplica el material genético y se tabica la célula comprendiendo dos núcleos dentro de la misma célula. Así que es altamente variada. Pero lo que importa es que cada uno de los filamentos que forman el cuerpo del hongo se denomina hifa. El conjunto de hifas, o sea, todo el cuerpo del hongo completo, se denomina micelio. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Los hongos tienen funciones variadas. Profe. ¿Cómo? Disculpe, se me cortó el internet, lo escuché todo cortado. ¿Puedes repetir de vuelta? Que cada uno de estos filamentos que forman parte... Desde IFA en adelante. ¿Cómo? Desde IFA en adelante. Cada uno de estos filamentos que forma el cuerpo del hongo se llama hifa. Todo el conjunto de hifas, o sea, todas las hifas juntas, o sea, todo el cuerpo del hongo, se denomina micelio. Si yo me fijo en una cápsula de Petri, ya lo vamos a ver más adelante, van a ver que la cápsula de Petri yo la veo una masa blanca. Esa masa blanca sería todo el micelio del hongo. Si yo lo veo a la lupa o al microscopio, voy a ver que esa masa blanca está formada por miles de filamentos que son las hifas. Esto que ustedes ven acá al costadito de la hifa son estructuras reproductivas, son esporas reproductivas, que dependiendo del tipo de hongo van a tener nombres distintos. Podemos hablar de esporas, conidios, esclerosios, etc. Los hongos tienen funciones muy variadas. Puede tener hongos saprófitos, que crecen sobre materia orgánica muerta, ¿sí? Pero en general la forma de alimentación del hongo es la siguiente. El hongo libera la enzima que va a degradar la materia orgánica al exterior del cuerpo del hongo. Va a liberar exoenzimas, las libera al medio. Esa enzima se deposita sobre el sustrato que quiere alimentarse, lo degrada y el hongo absorbe a través de las paredes los productos de la degradación de la actividad enzimática. ¿Está? Se tiene lo que se llamaría una digestión externa. ¿Está claro eso? A diferencia de nosotros, tenemos una digestión interna. Las enzimas están dentro de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que comer para que la comida se degrade. El hongo no. El hongo degrada la comida fuera de su cuerpo y absorbe los productos de la degradación. ¿Está? Y profe,
Las enzimas esas son capaces de atacar a una membrana celular o alguna parte de una célula viva, ¿o no? No, normalmente el hongo ataca más que nada materia orgánica muerta. Claro. ¿Mm? Bien. ¿Alguien conoce algún ejemplo de una simbiosis donde participa algún hongo? Disculpe, profe. ¿Alguien conoce algún ejemplo de una Líquenes. simbiosis, una interacción benéfica donde participa el hongo? Repetir Líquenes. Rizoma. los líquenes. Bien, el líquen es una asociación simbiótica entre un hongo y ¿quién? Una bacteria. Vamos un poquito Alga. para acá. Son dos eucariotas. La bacteria no es eucariota. Un alga. Una alga, bien. Una micorriza. ¿Qué aporta el alga? ¿Cómo? Una micorriza. Ya vamos a eso, sigamos acá en el líquen. ¿Qué aporta el alga a la simbiosis? El lugar. ¿Cómo, profe? ¿Qué aporta el alga en la simbiosis que forma el líquen? Los nutrientes, porque puede fotosintetizar. Otros asimilados. Los fotoasimilados, bien, el alga fotosintetiza. El alga va a estar creciendo adentro del hongo y va a captar, a través de la energía lumínica, va a fotosintetizar. Pero para poder fotosintetizar necesita agua y nutrientes. Que eso es lo que le va a aportar el hongo a partir de lo que va tomando el hongo del medio. ¿Está claro? El alga no capta nada del medio, no está en contacto con el medio. El alga vive dentro del hongo, por eso es una simbiosis. El hongo va a liberar enzimas, va a degradar la materia donde está creciendo y de esa manera le va a aportar nutrientes al alga. Otro ejemplo, ahí lo dijo una compañera de usted hace un ratito, son las micorrizas, que es la interacción entre un hongo y la raíz de una planta, donde la planta va a seguir aportando fotoasimilados y el hongo fundamentalmente lo que va a hacer es constituye lo que se llama falsas raíces. Va a ampliar la superficie de exploración de suelo, ¿sí? Va a llegar hasta algún lugar donde hay algunos nutrientes difíciles de asimilar, como por ejemplo el fósforo, y va a tener un metabolismo que ya lo vamos a ver dentro de un ratito, muy particular. Ese hongo le va a permitir solubilizar ese fósforo y lo va a captar para dárselo a la planta, porque el fósforo insoluble es muy insoluble. Es muy difícil que la planta pueda tomar el fósforo del suelo. Entonces el hongo lo que hace es, lo solubiliza y lo toma y se lo da a la planta, debido a que explora mayor superficie del suelo. ¿Estamos? ¿Alguna duda con los grupos funcionales, chicos? Profe, una pregunta. ¿Qué aportaba en los líquenes el hongo? El hongo lo que hace siempre, degrada materia orgánica, absorbe los productos de la degradación, o sea, nutrientes, y eso es lo que le va a dar al alga, nutrientes, para que pueda fotosintetizar. O sea que el hongo va a alimentar al alga, y el alga lo que va a hacer es fotosintetizar y dar productos de la fotosíntesis al hongo. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? No me detuve mucho en esto porque está muy bien explicado en el apunte y es muy fácil de entender. Ya vieron que no hay nada de entender, es muy descriptivo el tema. Lo que me encargué un poquito es de darle un poco de la explicación para dónde van a ir los distintos grupos microbianos. Bien, ¿hay alguna duda? No, profe. ¿No? Pasamos a lo que me interesa. Metabolismo microbiano. Acá con el metabolismo microbiano vamos a ver primero una descripción de lo que es metabolismo y tipo de metabolismo que hay. De ahí vamos a pasar a un sistema de clasificación, que es lo que me va a permitir determinar este nombre del metabolismo, o este nombre de metabolismo, o este nombre de metabolismo. Son solamente 3 de los múltiples tipos que hay. ¿Por qué elegimos estos 3? Porque son los 3 que tienen gran importancia agronómica. ¿Sí? Y después vamos a empezar a describir muy detalladamente cada uno de los tipos de metabolismo. Acá sí
no se queden con duda. Tengo toda esta clase y toda la clase que viene para dar metabolismo. Se nos podemos detener todo lo que se nos dé la gana. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es el metabolismo? ¿Alguien me sabe explicar qué es el metabolismo celular? Son las reacciones químicas que tienen las células para generar energía. Cortalo ahí, Juan. Cortalo ahí, esto va perfecto. Es un conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Punto final. Eso es metabolismo. Todo lo demás que estaba por agregar hace referencia a un tipo especial de metabolismo. Ah, perfecto. ¿Está? Pero el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. ¿Por qué esas reacciones químicas pueden ocurrir dentro de la célula a una velocidad compatible con la vida? Porque ocurriría lo mismo. ¿Pero por qué? ¿O qué es lo que favorece que esas reacciones ocurran? Las enzimas. Bien, la presencia de enzimas. ¿Qué es una enzima? Una proteína. Una proteína. Una proteína. Cualquier proteína es una enzima. Globulares. Para ver que eso lo respondió Juan. A ver, Juan, ¿cualquier proteína es una enzima? A mí, profe. Proteínas globulares, profe. ¿Cómo? No te escuché nada. Proteínas globulares, o sea, son de la tercer tipo de estructura de las proteínas. Bien, ahora te largo una contrapregunta. ¿Cualquier proteína globular es una enzima? Profe. No, las que tienen un poder no, catalítico. ciertas características. Ahora me gusta más esta. Entonces, vamos a ir destacando al revés. Toda enzima tiene proteína globular, pero no toda proteína globular es una enzima. ¿Estamos? ¿Cuáles de las proteínas globulares son enzimas? Aquellas que tienen características específicas. Alto poder catalítico, alta especificidad, alta afinidad. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Ahora bien, ¿por qué necesito de que las proteínas enzimáticas, que las enzimas, sean de estructura terciaria globular y no, por ejemplo, una estructura terciaria fibrilar? Para que aumente la superficie de contacto. Perfecto, es para tener mayor probabilidad de contacto entre la enzima y el sustrato, porque la enzima va a empezar a actuar cuando se pone en contacto con el sustrato y forma ese complejo de enzima-sustrato que vieron en química biológica, ¿se acuerdan? Bien, entonces ahora volvamos al nuestro. Ese conjunto de reacciones químicas que ocurren en una célula, debido que hay enzimas que catalizan esas reacciones. Sin las enzimas ocurriría lo mismo, pero lo que no ocurriría era la vida, porque las reacciones serían muy lentas. ¿Está? Esas reacciones pueden ser de dos tipos: catabólicas, que son procesos de degradación, donde voy a ir oxidando un esqueleto carbonado, ¿sí? Y como producto de esa oxidación se va a generar coenzimas reducidas, y a partir de esas coenzimas reducidas se va a generar energía. Y tenemos procesos anabólicos o de síntesis, que son procesos donde los esqueletos carbonados se van a ir reduciendo. Voy a ir acomplejando las moléculas muy simples, moléculas muy complejas, y para eso necesito aportar energía. Voy a tener un gasto de energía química. ¿Estamos? Alguna duda con eso, son muy básicos, lo vieron en química biológica. Bien, ¿de qué depende la eficiencia en la obtención de energía del metabolismo? Y acá quiero que presten atención. Disculpen, esta línea se me corrió, va bien vertical acá. Y quiero que presten bien atención porque esto es algo que lo pregunto y normalmente les cuesta entenderlo. Hay dos factores que van a regular cuánta es la cantidad de energía que produce un determinado metabolismo. El primero de ellos es la diferencia de potencial redox entre pares redox. Se los pasa el cristiano. Es la diferencia de potencial redox entre quien se oxida y quien se reduce.
cuanto mayor diferencia de potencial redox hay entre quien se oxida y quien se reduce, mayor producción de energía va a haber en ese metabolismo. Si yo me fijo acá, por ejemplo, en la glucólisis, una glucosa que se oxida a dióxido de carbono, ¿sí? Acá estoy haciendo glucólisis ciclo de Krebs, porque ustedes vieron que el dióxido de carbono se le ve en el ciclo de Krebs. ¿Estamos? Y estoy hablando de una respiración aeróbica, donde estos electrones de la glucosa van a ser tomados por el oxígeno, que se va a reducir para formar agua. Vemos que la diferencia de potencial redox entre quien se oxida y quien se reduce es máxima. Por eso, precisamente, la respiración aeróbica es el proceso más eficiente energéticamente hablando. Y por eso esa respiración aeróbica fue el jalón evolutivo donde pasamos de células procariotas a células eucariotas. Cuando esas primeras arqueas aparecieron sobre la Tierra, empezaron a fotosintetizar, ¿sí? Empezaron a producir pequeñas cantidades de oxígeno que fueron incorporándose a la atmósfera. Esas pequeñas cantidades de oxígeno fueron permitiendo la aparición de la respiración aeróbica. Y esa alta eficiencia de la respiración aeróbica permitió transformar una célula muy simple, estructuralmente como era una célula procariota, en una célula eucariota. Incluso eso permitió posteriormente pasar de un organismo eucariota unicelular a un organismo eucariota pluricelular. ¿Está? Ese fue el gran jalón evolutivo. ¿Está entonces? Si lo comparamos con una respiración anaeróbica, que la respiración anaeróbica es exactamente igual a la aeróbica, pero como no hay oxígeno, no va a actuar el oxígeno como aceptor de electrones, sino que puede actuar el nitrato o el sulfato. Si hablamos de una respiración aeróbica con aceptor nitrato, vemos que la diferencia entre quien se oxida y quien se reduce es mucho menor. O sea que la respiración anaeróbica con aceptor nitrato va a ser energéticamente menos eficiente que la respiración aeróbica y mucho menos eficiente la respiración anaeróbica con aceptor sulfato. ¿Por qué? Porque el salto de potencial redox entre quien se oxida y quien se reduce es muchísimo menor. ¿Está claro eso? No, profe, no entiendo. ¿Está? Entonces, que la producción de energía depende de la diferencia de potencial redox. Empecemos por algo básico. ¿Sabes lo que es el potencial redox? Sí. Bien, es la capacidad de una molécula de oxidarse o de reducirse, ¿sí? Sí. Una molécula C de electrones, ¿sí? Tiene que tener un potencial redox mucho más negativo que aquella que los va a aceptar. ¿Está? Sí. El potencial redox de la glucosa es mucho más negativo que el del oxígeno. ¿Sí? Entonces, Sí. mayor sea esta diferencia, mayor va a ser la producción de energía. Si hablamos de la respiración aeróbica, donde la glucosa se oxida para que el oxígeno capte los electrones y se reduzca, vemos que la diferencia de potencial redox es mucho mayor que cuando la glucosa se oxide y el nitrato se reduzca. Y muchísimo mayor que cuando la glucosa se oxide y el sulfato se reduzca. ¿Está? Sí, gracias, ahora sí. Entonces, esa es la primera causa. O sea, la diferencia de potencial redox entre quien se oxida y quien tiene la capacidad de captar los electrones y reducirse. La otra causa es la cantidad de reacciones intermediarias que tiene un metabolismo. A mayor cantidad de reacciones intermediarias, mayor producción de energía. Yo ahora les voy a dar un ejemplo, lo vamos a ver en el aire, dentro de 2 minutos lo vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Respiración aeróbica. ¿Cuáles son los pasos intermediarios de una respiración aeróbica? La glucosa se oxida por glucólisis hasta piruvato.
¿Me van siguiendo? Ese piruvato se reduce a acetil-CoA. Sí, diacetil-CoA Ese pasa. acetil-CoA alimenta el ciclo de Krebs, donde se va a generar NAD reducido y FAD reducido. Espera un minuto, Candela. ¿Estamos? Ese NAD reducido y FAD reducido se van a oxidar en cadena respiratoria, donde los electrones van a ir desde el FAD y desde el NAD reducido hasta el oxígeno para generar agua. Todos esos son los pasos intermediarios por los cuales fueron pasando los electrones desde la glucosa hasta el oxígeno. ¿Estamos? Ahora vamos a un metabolismo diferente. Vamos a ver una fermentación. Por ejemplo, vamos a ver una fermentación láctica. ¿Cuáles son los pasos de la fermentación láctica? La glucosa se oxida por glucólisis a piruvato. ¿Sí? Y ese piruvato se reduce a ácido láctico. Y se acabó el metabolismo. ¿Ven? ¿Ven la diferencia en la cantidad de reacciones intermediarias que hay? Por eso la respiración aeróbica genera mucha mayor cantidad de energía que la fermentación, porque tiene mayor cantidad de pasos metabólicos. ¿Está claro? Entonces la producción de energía de un metabolismo cualquiera va a depender de la diferencia de potencial redox entre quién se oxida y quién se reduce, y de la cantidad de reacciones intermediarias que tiene el metabolismo. A igual cantidad de reacciones intermediarias depende exclusivamente de la diferencia de potencial redox entre quién se oxida y quién se reduce. ¿Duda? Esto, chicos, les cuesta. Yo se los pregunto en el examen y no me lo saben explicar. Profe, a mayor potencial redox es mayor energía, ¿no? ¿Cómo? A mayor diferencia de potencial redox. Bien. No te importa el potencial redox, te importa el salto de potencial redox. La diferencia entre el que se oxida y el que se reduce. No me interesa solamente el valor de potencial redox de alguno de ellos. ¿Está? Por eso hablamos de diferencia, un diferencial. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Una ¿Qué pasa? pregunta. Y si, por ejemplo, en una reacción tiene mayor cantidad de reacciones intermediarias, pero tiene menor diferencia de potencial entre los pares redox con respecto a otra, ¿cómo se analiza? No existe. Ah, perfecto. No existe. ¿Está? No existe. Normalmente cuando tenés diferencia a nivel de potencial redox, estás hablando de un metabolismo muy relacionado. ¿Está? Es muy distinto, es muy difícil que haya dos metabolismos en donde tengas el mismo dador y receptor de electrones con distintas vías metabólicas. La respiración es uno de los pocos debido a que una respiración aeróbica y una anaeróbica.